Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. La clase pasada nosotros habíamos iniciado el análisis de estas culturas consideradas precolombinas. Sí, eran tres culturas importantes, las cuales estaban habitadas en el continente americano antes de la llegada de la colonización. Por eso se les conoce como precolombinas, porque prácticamente estuvieron antes de la llegada de Cristóbal Colón. Como un breve preámbulo, es importante mencionar y recalcar que históricamente existe una idea errónea sobre la forma de vida que tenían estas sociedades. Sí, estas sociedades estaban generalmente bajo un régimen o estaban generalmente bajo una concepción en la cual se consideraba que eran sociedades un poco anteriores o un poco retrógradas, un poco ignorantes antes de la llegada de Cristóbal Colón. Siempre se ha creído que con la llegada de Cristóbal Colón, estas sociedades prácticamente conocieron la inteligencia, vislumbraron en lo que son como personas, cuando en realidad no es así. En realidad estas sociedades y estos grupos tuvieron un avance sumamente grande, tuvieron un avance extremadamente bueno antes de la llegada de Cristóbal Colón. Eran sociedades inteligentes, eran sociedades autónomas, sociedades desarrolladas, sociedades que tenían un estatus político, étnico, social, cultural propio. Esa idea es la que nosotros debemos cambiar. ¿Por qué? Porque no quiere decir que con la llegada de Cristóbal Colón llegó la inteligencia a estas sociedades. Sí, prácticamente estas sociedades tenían ya un estilo de vida desarrollado. Por eso es que nosotros también debemos retirar la concepción de la idea de que América fue descubierto, América ya existía. Lo que fue invadido. Sí, prácticamente aquí es donde vienen todos estos todo este cúmulo de diferentes situaciones, este cúmulo de diferentes formas de pensamiento, en el cual se cree prácticamente que estas sociedades eran ignorantes o que vivían como los primeros pobladores, cuando en realidad no era así. Y es por eso que en la historia nosotros estudiamos a estos espacios de estas sociedades también como culturas precolombinas, debido a que de cierta manera estas sociedades nos demuestran un avance bastante fuerte, nos demuestran un avance bastante importante, y que sobre todo estas sociedades ya tienen o nos dejan una base bastante importante para lo que nosotros somos hoy en día. Algo característico de estas sociedades es que tenían un avance sumamente fuerte en el área de la medicina, de la astronomía, de la matemática. En la anterior clase nosotros habíamos estado estudiando, por ejemplo, el avance dentro de la matemática que ellos tenían, cómo crearon sus propios sistemas de numeración, cómo crearon sus propios sistemas contables y por qué es que estas sociedades logran avanzar tanto o logran tener tanto enfoque o tanta globalización dentro de estas áreas por la necesidad. Sí, constantemente nosotros en la historia vamos a ver vamos a ver que de cierta manera el ser humano logra avances, que el ser humano logra grandes cosas en base a la necesidad. La necesidad como personas nos impulsa a progresar, la necesidad nos impulsa a buscar formas, a buscar métodos de poder salir adelante. Yo creo que esto es algo natural, es algo innato de todos y cada uno de nosotros. Cuando tenemos algún tipo de necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos las maneras de poder salir adelante, sí, de poder conseguir, no sé, dinero, alimento. Y esto viene desde la prehistoria.
en donde la búsqueda de la supervivencia, la necesidad de poder sobrevivir a los diferentes momentos o a las diferentes situaciones problemáticas a las cuales se enfrentaban los primeros pobladores, hacían que tengan que buscar formas de poder sobrellevar estas situaciones. Cuando nosotros nos enfrentamos a una necesidad, por inercia el ser humano lo que hace es crear cosas, es inventar diferentes situaciones. Y esto es lo que sucede lógicamente en el transcurso de estas tres culturas importantes, como son los mayas, los aztecas y los incas, que son culturas relevantes dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra línea histórica. ¿Por qué? Porque nos permiten entender cuál es el trasfondo de nuestras raíces. No podemos decir nuestras verdaderas raíces porque nuestra cultura actual ya es producto de una mezcla de diferentes culturas, de diferentes tradiciones. Nosotros somos producto como tal ya de una mezcla cultural. Pero también es importante entender que las personas que habitaron en este territorio tenían su propia identidad, tenían su propia trascendencia, tenían sus propios conocimientos y es importante darles su espacio, es importante también darles su importancia dentro de la historia. Así es que por favor nosotros no debemos olvidar que no es que con la llegada de Cristóbal Colón llegó la inteligencia ya existía. Incluso con la llegada de la colonización, estos colonizadores utilizaron y requirieron de la inteligencia y del conocimiento en la medicina de muchas de estas sociedades, porque lógicamente tenían conocimiento vasto en medicina ancestral. Especialmente entonces los españoles requerían de estos conocimientos. Prácticamente, ¿cuál fue la ventaja? Y eso vamos a ver nosotros más adelante. La ventaja ante de los colonizadores ante las sociedades fue neta y únicamente las armas de fuego, nada más, porque en inteligencia las sociedades eran sumamente inteligentes, en desarrollo mucho más, en un estatus social también lo era. Es así que estas sociedades logran tener un gran avance y un gran conocimiento en lo que es la astronomía. Si la astronomía es todo este conocimiento sobre el universo, los planetas, los astros. Pero para ellos poder tener un conocimiento grande en todas estas áreas, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que observar. Es así que deciden crear también sus propios calendarios. Y habíamos visto cómo crearon sus propios sistemas de numeración y también a su vez deciden crear sus propios calendarios. En las culturas precolombinas, así como las orientales y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en estas épocas se creía que todo se iba dando la vuelta, que no íbamos en una sola línea de tiempo. Ahora lo entendemos, que lo que pasa hoy ya no se va a volver a repetir, es algo propiamente del presente. Entendemos que hay un pasado, un presente y un futuro. Es algo clásico, es algo básico que entendemos, que la historia es lineal, el tiempo es lineal. Hoy es el segundo que estamos nosotros aquí, ya no se va a volver a repetir. En este caso, se creía que el tiempo era cíclico, es decir, que llegábamos a un punto y después de este punto nuevamente empezaba a darse la vuelta el tiempo y así se iba dando durante bastante tiempo. Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como un devenir, es decir, como nosotros lo conocemos, pasado, presente y futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales, las estaciones del año, la lluvia y la sequía. No es como nosotros decir ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Ellos lo decían, estamos en una época de lluvia, en una época de sequía, en diferentes formas de estaciones, y existen muchas formas en las cuales ellos concebían su entorno, concebían su realidad, y lógicamente, en base a esta concepción, ellos desarrollaban sus actividades cotidianas y tenían diferentes formas
de enfrentarse, tenían diferentes aspectos importantes, relevantes dentro de la sociedad cotidiana que era para ellos, su día a día, sus actividades. Al ser una sociedad eminentemente agrícola, quiere decir que se debían al trabajo de la tierra, que todo para ellos se basaba en el trabajo en la tierra. Lógicamente, todas y cada una de las cosas que proponían, que creaban, que inventaban, estaba enfocado a eso, a conocer la tierra, a investigar mucho más la tierra, a identificar cómo se comportaba su naturaleza, cómo se comportaba su entorno, cómo se desarrollaba el mismo. Todo se maneja de esta misma forma y por ende se logra tener grandes descubrimientos a partir de ello. Para empezar, quiero que veamos el siguiente video que nos da un breve preámbulo sobre lo que se refería el calendario maya. Sí, veamos, chicos, por favor. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del cielo. Con sus conocimientos de astronomía y matemáticas, desarrollaron el calendario maya. Vamos a conocerlo. Los mayas aparecen en la historia hacia el año 1000 a.C. Reelaboraron símbolos numéricos y alfabéticos del periodo olmeca, pero a diferencia de los glifos de otras culturas mesoamericanas, como la teotihuacana y la azteca, los mayas lograron agrupar una serie de fenómenos ideográficos. De ese modo podían narrar y leer historias tal y como lo hacemos hoy en día. Su escritura estaba ligada a la cuenta del tiempo, cuya propiedad era reclamada por el gobernante, y se consideraba un regalo de los dioses. El ejemplo más avanzado del sistema numeral maya es el 0, imprescindible para establecer valores, que se daban según la posición de los glifos. Los dioses además poseían un símbolo que se colocaba en los nombres y en las fechas de nacimiento. En realidad hay varios calendarios mayas: solar, lunar, venusino y también un calendario de Júpiter y otro de Marte. Existía el calendario sagrado Tzolk'in. El ciclo solar se llamaba Jaab y tenía 365 días. Además, había una rueda calendárica de 52 años, una cuenta lunar de 18 meses y la cuenta de los señores de la noche, que tenía 9 días. Es posible imaginarse a los habitantes de Petén, Chichén Itzá o Tikal en esos paraísos de la naturaleza. La astronomía era la esencia de una civilización que se extendía desde Belice hasta la zona oriental de Chiapas. Y todos sus conocimientos tecnológicos, su cosmogonía y su historia quedaron escritos en papiros que sobrevivieron a los mayas. Por eso sabemos que el método de medición se basaba en los movimientos del Sol y los planetas. Kim es un día. El Winal es un mes de 20 días. El Tun es un ciclo de 360 días. Y a partir de ahí, los ciclos van aumentando con un factor de 20. La forma de marcar las fechas es un elaborado conjunto de imágenes. Al número del día y del año se le agregaba el glifo de algún gobernante y el de algún animal, como una tortuga marina o un mono. Los mayas sabían que la posición del sol y la luna afectaban el clima y los ciclos de fertilidad. Conocían los patrones nocturnos de la naturaleza. Eran capaces de estudiar el pasado, puesto que ya no lo habían escrito, y de ese modo trazaban rutas para predecir eventos astronómicos como un eclipse. La alineación de los astros
pensaban, determinaba el temperamento, los dones y los defectos de una persona. Salvo en las cuestiones climáticas, los augurios mayas suelen ser ambiguos y generalmente presentan alegorías sobre derrotas o victorias en la batalla. El calendario servía para saber cuándo sembrar y cosechar, cuándo permanecer en paz o entablar una guerra, cuándo contraer matrimonio, cuándo sacrificar a los prisioneros y con cuáles reinos establecer alianzas. Algunos quisieron ver la fecha del Apocalipsis en ciertas inscripciones calendáricas halladas en diversos sitios arqueológicos. Aquella confusión ya ha sido aclarada, pues como pueden ver, aquí seguimos. Se trata de una historia de alianzas entre los señores mayas. De lo que no queda duda es de la antigüedad de esta civilización. Ninguna otra en el continente tuvo semejante adelanto científico gracias a la precisión de su escritura y su sistema numérico. Lo que nos queda de su cosmogonía es la esencia de la vida, un permanente movimiento entre la muerte y la resurrección. Mientras tanto, el templo de Kukulcán se erige majestuoso como una de las nuevas maravillas del mundo. Algo importante que el video nos explica es sobre la forma en la cual ellos concebían la vida. Es de aquí, de todas estas costumbres y de todas estas creencias que se tiene los famosos mitos, los famosos ritos, las famosas cosas que generalmente nosotros tenemos cotidianamente como creencias, ¿sí? Creencias que tienen que ver con, no sé, con energías, con formas de vida, con la naturaleza. Es de este tipo de sociedades, de este tipo de estructuras de las cuales nosotros tenemos también como consecuencia diferentes formas de pensamiento. Esto no quiere decir que porque haya llegado una cultura externa, porque haya llegado una colonización, se erradicaron por completo las tradiciones, que si bien es cierto, es lo que los españoles quisieron, erradicar totalmente, pero no se pudo. Es así que los mayas desarrollan su calendario. El sistema de numeración vigesimal que desarrollaron lógicamente a partir de la matemática fue desarrollado para calcular el tiempo. Dos tipos de calendarios se superponían. El calendario sagrado lunar, llamado Solkin, compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días. Por otro lado, el Had, que era un calendario solar de 365 días, más 5 días malos, 360, perdón, más 5 días malos. En el Solking, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas. En una se encuentran los números del 1 al 13 y en la otra los nombres de los días. La rueda de los números gira hacia la derecha y la de los días gira en sentido contrario. Aquí nosotros tenemos una imagen que nos explica de mejor manera cómo estaba estructurado el calendario solar. Aquí teníamos el Solkin, que es un año sagrado o agrícola de 260 días. Se forma por la combinación de 20 nombres de días con 13 números, como pueden ver aquí. Constantemente se le va cambiando. Es por eso, como ustedes ven, la forma del calendario, que es cíclico. ¿Qué sucede? Nosotros en nuestra calendarización nunca volvemos a utilizar un calendario, ¿no es cierto? Se acaba el año, estos calendarios se desechan y nuevamente empezamos con otro calendario. Y así constantemente. Por ejemplo, en esta época ustedes pueden identificar que mediante este calendario todo se iba dando la vuelta. Por eso es que se considera cíclico, a diferencia del calendario que nosotros manejamos en nuestra actualidad, que es lineal, pasado, presente y futuro. Entonces, esta forma en la cual ellos redactaban el tiempo estaba estructurado ¿para qué? Para comprender. Recordemos principalmente que estas culturas se caracterizaban, vamos a ver igual más adelante, ya forma detallada por ser
politeístas. ¿Qué quiere decir? Que adoraban a los dioses naturales. Ellos no manejaban una deidad como Dios, como el Espíritu Santo, como lo que nosotros tenemos hoy en día. Esto es ya producto de la colonización. En este caso, estas sociedades eran politeístas. Adoraban al sol, a la luna, todos los astros, a la naturaleza. Entonces, la forma en la cual la naturaleza actuaba tenía que ver directamente con una forma como de cierta manera de expresar la naturaleza, si es que estabas haciendo las cosas bien, si la sociedad estaba haciendo las cosas mal, si quizá alguien había irrumpido con algún pecado, como ellos le consideraban, o con alguna acción mala en contra de la naturaleza. Ustedes escucharon perfectamente el video, nos decía, la calendarización nos daba los tiempos en específico en los cuales se podía sembrar, se podía cosechar, y de acuerdo a eso se sigue manteniendo en la actualidad. ¿Para qué? Porque de acuerdo a los climas se puede saber qué tipo de productos se desarrollan mejor. Pero ya en nuestra actualidad también, por ejemplo, de acuerdo a este calendario, nos dice que se entiende que de acuerdo a los ciclos que se iban dando, se podía identificar cuándo las personas se podían casar, cuándo las personas no se podían casar, en qué tiempo podían hacerlo y en qué otro tiempo no podían hacerlo. Cuándo quizá iba a haber un poco de furia por parte de los dioses, cuando en realidad era algún tipo de tormenta o algún tipo de fenómeno natural que tenía que producirse. Ellos, para lograr tener este calendario, para lograr crear este calendario, tuvieron que desarrollar exhaustivamente la observación. Sí, ellos realizaron investigaciones en base a la observación. Es decir, imagínense cuánto tiempo ellos tuvieron que pasar viendo la naturaleza, observando, analizándola, para poder crear este tipo de cosas que de una o de otra manera a nosotros ya nos crean como una concepción o como una base, una plantilla de la cual ya desarrollamos ideas más científicamente estructuradas, pero fueron ellos los principales que crearon esta ideología, por ejemplo, de que el año tenga 365 días. Fueron ellos los que crearon esta forma de desarrollo en el cual existían los meses. Como tal, la concepción del tiempo es gracias a los avances que estas sociedades nos dieron. ¿Cómo era el fin de un ciclo para ellos? Para fechas más allá de los 52 años se usaba el conteo largo de 13 bactunes, que era 5.125 años. El último conteo se inicia el 13 de agosto del año 3114 a.C., por lo que llegaría a su fin el 21 de diciembre del 2012. Luego se reanudaría. ¿Qué quiere decir? Que ahí termina todo este ciclo para nuevamente después volver a iniciar. De ahí quizá con otros miles de años más. La mayoría de gente que maneja los conocimientos de la tierra, de las energías, de todo este fundamento ancestral, todavía sigue manteniendo en la actualidad este tipo de calendarios, de este tipo de estilo de vida en el cual hablan de que se termina un ciclo. Quizá tiene algunas referencias importantes dentro de nuestro contexto, pero para el año en el que nos encontramos ahora, este ciclo ya se terminó, pues, perdón, y ya estamos en el inicio de otro ciclo, ¿de acuerdo? Porque en el 2012 se terminaba este ciclo. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dejaban como dentro de ciertos espacios, como algún tipo de profecías, nos dice. El único texto jeroglífico conocido que menciona esta fecha es el monumento Tortuguero 6, que dice, traducido, se completaría el 13º Bactum, que o sea, se hablaría del fin del ciclo, 4 Ajau y 4 Caquín, que es día y mes. Sucederá un avistamiento en la presentación de los días de todos los dioses. Es una gran investidura. Prácticamente, ¿qué quiere decir? Que a la finalización del 13º ciclo, a partir de lo que ellos dijeron, eh,
llegará el fin del mundo de cierta manera. Ustedes pueden entender, nosotros en nuestra religión actual, en la religión que profese cada uno de ustedes, ¿qué es lo que se entiende? Se entiende de una o de otra manera que existe un Dios, que existe una vida, que existe un cielo, que existe un infierno, que existen diferentes fundamentos en medio de ello y que también va a existir un fin del mundo. Entonces, nosotros debemos ser un poco más abiertos en el sentido de entender que no solamente nuestra realidad es la que existe, hay muchas realidades en medio de esto y que de cierta manera también cohabitan y tienen sus propios pensamientos, ¿sí? Bien, debemos entender que los incas también tuvieron un desarrollo bastante importante dentro de la astronomía. El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus influencias en el régimen agrario. Ustedes pueden identificar que todo y absolutamente todo lo que se hacía estaba enfocado a qué? Estaba enfocado a poder sustentar o a poder obtener beneficios de la tierra. Eso es lo que se hacía cotidiana y constantemente. El buscar tener beneficios por parte de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían una economía eminentemente agrícola. Si la tierra sufría sequías, pues ya no iba a haber alimento. Si es que los dioses, como ellos les consideraban, tenían problemas o se molestaban, ya no iba a haber una agricultura correctamente desarrollada. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? Observaban, analizaban. Es por eso que nosotros actualmente, cuando algo sucede o cuando hay personas que suelen ser un poco despistadas, se les dice, observa bien, analiza bien, porque la observación es la clave para yo poder tomar decisiones, para yo poder analizar diferentes situaciones. Es así que para los incas el año era conocido como Wata, de 360 días. Estaba dividido en 12 meses, que son 12 lunas de 30 días, más 5 que agregaba al finalizarlo. Ustedes pueden ver que ya, ¿cuál es la influencia principal que nosotros tenemos de estas sociedades? De una o de otra manera que los 365 días del año también se manejan en nuestro entorno. A excepción de los años bisiestos, donde tenemos 366 días, pero generalmente la concepción del año es de 365 días. ¿Y estos conocimientos de dónde vienen? De la observación que realizaron estas sociedades, de los aportes que nos dejan este conjunto de grupos sociales. Los meses llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos de la agricultura. Los yancas, que eran los astrónomos, observaban los solsticios y los equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra, dispuestos de tal forma que en cada mes cada uno de ellos señalaba por dónde salía y por dónde se ocultaba el sol. Con ellos se anunciaban las fiestas, los tiempos de siembra y los tiempos de cosechas. Las observaciones al sol permitieron calcular los solsticios de verano, como el 21 de diciembre, y de invierno, el 21 de junio. El territorio del imperio se extendía entre los hemisferios norte y sur, pues descubrieron la zona ecuatorial donde el sol del mediodía no producía sombra durante el equinoccio. Ustedes pueden ver, ya se tenía un tipo de referencia sobre lo que era un astrónomo. Lógicamente, no se le daba en la época un título como tal o no se le daba un fundamento propiamente ya de un título, pero de una o de otra manera ya se lee con su idioma, con sus propias palabras, con sus propias formas de concebir la realidad, ya se le daba un rol dentro de la sociedad. Esto es importante que nosotros podamos tomar en cuenta los roles que tiene cada persona, cada lugar, cada espacio dentro de la sociedad. Es así que con todos estos conocimientos, con la observación, con la determinación de todas estas actividades,
lunares, de los solsticios. Ellos, los incas, esta sociedad decide crear lo que es el reloj solar. Este era un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al sol. Es el Intihuatana, donde se amarra el sol. Es una estructura labrada en granito sobre la que se eleva un cubo con cuatro caras que miran hacia cada punto cardinal. La Intihuatana servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el sol a la base del monolito y permitía precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios sol. Nosotros actualmente incluso en muchas de las ocasiones todavía seguimos practicando o seguimos recordando estas actividades, estos rituales que se realizaban en esta época en alegoría, en alabanza, en sacrificio a estos dioses a los cuales ellos, estas culturas importantes de nuestra sociedad adoraban. Es importante que nosotros no olvidemos también cuáles son nuestras principales, las principales raíces, los principales enfoques, los principales desarrollos que tenían los pobladores. Como les digo, no podemos considerarnos españoles, tampoco podemos considerarnos nosotros propiamente incas, aborígenes, pero sí debemos considerarnos una mezcla de toda esta cultura y también determinar, valorar lo que fue un grupo como lo que fue el otro grupo, el enfoque que tuvo un lugar con el enfoque que tuvo otro lugar. Todo tuvo su espacio, todo tuvo su protagonismo. Es así también que otra de las culturas importantes que fueron los aztecas también decidieron crear su calendario. El solar, que era de 365 días, llamado Situil, estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más 5 días inútiles. El Tonal Powalli, que tenía 260 días, estaba repartido, por otro lado, en 13 meses. También ellos desarrollaron lo que es la piedra al sol. Una de las piezas claves para entender el calendario es la llamada piedra del sol, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas. Estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del imperio azteca. En ella fueron esculpidos los nombres de los días y de los años cosmogónicos, pero no es el calendario, sino más bien un símbolo ritual del dios viejo y del dios fuego. Ustedes tienen aquí un ejemplo, una imagen de cómo era creada esta piedra, de cómo era creado este calendario, este reloj con el cual ellos manejaban su calendarización. ¿Cuál era el contenido de estos anillos? La piedra del sol está compuesta por un disco central en el que está representado el sol y lo rodean cuatro rectángulos con la leyenda de cuatro soles. El primer anillo está dividido en 20 partes con figuras que representan cada día del mes. El segundo anillo está formado por 8 segmentos separados por figuras en V que simbolizan los rayos solares. El tercer anillo está dividido en dos bandas. La parte superior contiene la fecha final del calendario y la cabeza de dos serpientes superpuestas, de cuyas fauces salen los rostros de Quetzalcóatl, personificado como Tonagüi del sol de Catlipoca. El cuarto anillo en el que están representadas las estrellas. Todas estas representaciones están directamente enfocadas a sus dioses, están directamente relacionadas a sus creencias, a sus mitologías. Ustedes pueden ver que el sol era la clave, era el astro inicial por el cual ellos desarrollaban todas sus actividades cotidianas, por el cual ellos desarrollaban todas y cada una de las actividades importantes dentro de sus entornos, dentro de sus espacios. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre brevemente cómo se manejaba
la astronomía inca. Veamos, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Hace un tiempo hice un video sobre astronomía maya y muchos de ustedes me pidieron que hiciera videos sobre otras culturas. Este es uno de esos videos. Hoy hablaremos sobre los incas. Así que, ¿qué observaba en los cielos esta civilización? Averigüémoslo. La civilización inca se desarrolló en lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, siendo así uno de los estados más grandes de América precolombina. Se estima que su territorio era de unos 775.000 kilómetros cuadrados y su población de 12 millones de personas. Sus orígenes se remontan más o menos al siglo XIII después de Cristo, cuando un pequeño reino quechua que se localizaba en Perú inició su proceso de expansión por Sudamérica y que continuó hasta la llegada de los españoles en 1530. Sin embargo, como no llegaron a desarrollar un sistema formal de escritura, no hay registros exactos que describan su origen. Los incas eran expertos en diversas áreas, por ejemplo, en ingeniería civil, con la construcción de una extensa red de caminos. Y como dato inútil, pero interesante, esta red se extendía por unos 40.000 kilómetros, siendo aproximadamente 3 veces el diámetro de la Tierra. En arquitectura también sobresalieron con sus impresionantes construcciones. Un ejemplo bien claro es Machu Picchu. Por su parte, en agricultura desarrollaron métodos de cultivo en terraza para cultivar papa, maíz y quinoa. La astronomía y la religión incas estaban estrechamente relacionadas. Su dios principal era el sol, al que llamaban Indi. Espero haberlo pronunciado bien, ¿eh? Con él llevan su calendario para saber cuándo realizar sus ceremonias, cuándo sembrar y cuándo realizar la recolección de sus cultivos. Para los incas, Inti era un dios benévolo, pero cuando ocurrió un eclipse creían que estaba enojado, por lo que después de un fenómeno así, los líderes espirituales buscaban la causa de su ira para poder hacer el sacrificio adecuado. Raramente hacían sacrificios humanos, pero se cree que un eclipse podía ser motivo suficiente para realizar uno. La importancia del sol era tal que se construyeron muchos templos en su honor, como el ubicado en Machu Picchu, el cual era usado en las ceremonias de solsticios. Al igual que otras culturas, los incas agrupaban a las estrellas en constelaciones, y para ellos había dos tipos. El primer grupo de constelaciones estaba conformado por las agrupaciones de estrellas al ser conectadas. Estas formaban imágenes de animales, dioses, etc., y eran consideradas inanimadas. En el segundo grupo se encontraban manchas oscuras de la Vía Láctea. Estas manchas en realidad son nebulosas oscuras. Dije nebulosas, no nébula. Así está mucho mejor. Estas eran consideradas por los incas como animales vivos. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy.